doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y es catedrático de Derecho Constitucional en esta universidad. Entre su producción científica, pues destacaremos aquí su monografía sobre la transición política y consolidación constitucional de los partidos políticos en España, Integración Europea y Derechos Fundamentales, y el último de sus libros, El honor de los inocentes y otros límites a la libertad de expresión relacionados con la Administración de Justicia. Ángel Rodríguez ha realizado estancias de investigación postdoctorales en la Universidad de Regensburg, Alemania, en el Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados de la Universidad de Londres, en la Facultad de Derecho de Harvard y en la actualidad se encuentra de estancia en la Universidad de Estrasburgo. Ha trabajado también como letrado en la sección de Derecho Constitucional Comparado del Servicio de Estudios Constitucionales de la Corte Constitucional Italiana y ha sido miembro del Consejo Consultivo de Andalucía. Desde marzo de 2024, además, es presidente de todos nosotros, de la Asociación de Constitucionalistas de España. Y sin más, pues les dejo con Ángel Rodríguez con su ponencia consideraciones sobre la génesis de nuevos derechos fundamentales y el tiempo. Bien, bueno, muchas gracias al profesor Naranjo, muchas gracias Rafa. Es la tercera ponencia de la tarde, que ha sido una tarde, en fin, muy intensa. Desde luego, ahora vamos a por mi parte, hacer consideraciones de carácter más general. Enseguida voy a explicar de lo que quiero hablar. Y pretendo que no me lleve mucho tiempo. Esto no debe haber salido todavía. Ahora. Y además tengo que hacer dos precisiones desde el primer momento. La ponencia se enmarca en este proyecto de investigación que lidera el profesor Rafael Naranjo y en el cual estamos estudiando la génesis de nuevos derechos fundamentales. Y ha sido buena muestra de la problemática que encierra esto, pues las dos ponencias anteriores y las que vendrán mañana. Dentro de este proyecto, la génesis de nuevos derechos fundamentales, yo no me he centrado tanto en los nuevos derechos fundamentales como en el proceso de génesis, de aparición de nuevos derechos. Hombre, alguna referencia haré a algún ejemplo concreto para no hacer reflexiones demasiado abstractas, pero lo que a mí me interesa, me está interesando, porque es una investigación que sigo teniendo abierta, no es tanto fijarme en uno u otro derecho o en cómo hay nuevos derechos que van engrosando el catálogo de los que ya conocíamos o nuevos titulares de derechos en el caso de los derechos de las minorías, como acaba de exponer brillantemente el profesor Boeuf, sino fijarme más bien en el proceso de creación o de aparición o de surgimiento de esos nuevos derechos. Enseguida voy a intentar explicar un poco más esto que estoy diciendo. Y además tengo que especificar también que es de lo que voy a hablar ahora. En fin, esto no haría falta decirlo porque enseguida se van a dar cuenta ustedes, es un proyecto todavía en construcción, ¿no? In progress, que todavía tengo que acabar de cerrar, aunque diré para tranquilidad del investigador principal y puesto que la sesión se está grabando, que confío en hacerlo antes de que termine la financiación del proyecto por el Ministerio. Le voy a hablar básicamente de tres cosas. En primer lugar, quiero aclarar qué quiero decir cuando hablo de génesis de nuevos derechos fundamentales y el tiempo, a qué me refiero cuando hablo del tiempo, y voy a distinguir entre, digamos, una dimensión temporal macro y una dimensión temporal micro, y enseguida aclararé en cuál de las dos me estoy centrando, estoy investigando, que es la segunda. Voy a intentar aplicar ese esquema a las jurisdicciones constitucionales en un sentido amplio, puesto que incluyo también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la última parte de la intervención
pues intentaré incidir un poco en la comparación entre el Tribunal Constitucional Español, que es en quien estoy centrando mi investigación, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es en esta parte en la que tengo que agradecer especialmente la amabilidad del profesor Boeuf por acogerme en la Universidad de Estrasburgo, porque es en esta instancia, en Estrasburgo, en la que estoy investigando más sobre cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo puedo integrar, digamos, en mi preocupación investigadora, ¿no? Tanto al profesor Boeuf como no, al doctor Alarcón, aquí presente, con el que también he tenido la oportunidad de charlar en algún momento sobre estos puntos. Bueno, el tiempo macro y micro. Cuando hablamos de los derechos fundamentales y el tiempo, estamos habituados sobre todo a una dimensión temporal amplia. Enseguida todo el mundo va a saber de qué estamos hablando. El enfoque de la aparición de los derechos fundamentales en el tiempo es un enfoque en el cual hemos ido estudiando cómo sucesivas categorías u oleadas de derechos fundamentales iban apareciendo a través de la historia. Y además, cada una de esas apariciones comportaba una transformación del Estado constitucional, ¿no? Es lo que conocemos tradicionalmente como las diversas generaciones de derechos. Todos hemos empezado a estudiar derechos fundamentales desde esta perspectiva, ¿no? Primera generación, como luego el constitucionalismo liberal se vuelve constitucionalismo social, segunda generación, la tercera generación más relacionadas con nuevas preocupaciones y finalmente los derechos relacionados con la identidad, de los cuales también se ha hablado ahora en algún momento, ¿no? Cómo vamos incorporando todas esas nuevas transformaciones sociales dentro del campo de los derechos fundamentales. Y además también dentro de esa perspectiva temporal que yo denomino macro, se ha producido más recientemente un cambio de óptica bastante significativo, porque ya no hablamos de diversas generaciones de derechos que van apareciendo, que se van sucediendo en el tiempo a lo largo de los años, de las décadas o incluso de los siglos, sino que ahora la perspectiva que empezamos a aplicar también para estudiar el desenvolvimiento de los derechos fundamentales y el tiempo, cambia la óptica. No generaciones de derechos, sino los derechos de las nuevas generaciones. Esta es una perspectiva nueva, pero también dentro de esta dimensión temporal macro, que introduce elementos interesantes porque, claro, podríamos pensar, sí, siempre los derechos son de las sucesivas generaciones. Cuando llega una nueva generación de personas, llegaría una nueva generación de derechos, ¿no? Y por eso es por lo que primero tenemos derechos liberales, luego derechos sociales, etc. No, pero ahora la perspectiva la óptica es distinta. Estamos hablando de cómo el disfrute de determinados derechos que consideramos derechos fundamentales de las generaciones actuales pone en riesgo los derechos de las generaciones futuras. Aquí sí introducimos un factor de conflicto, de tensión al menos, muy interesante, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, esto se está empezando a aplicar sobre todo en relación con el cambio climático, los derechos relacionados con el medio ambiente. El problema es que para dejar un planeta habitable a las generaciones del futuro probablemente tendremos que redefinir, limitar, reducir determinados derechos que hoy consideramos fundamentales, nuestro estándar de vida, nuestro modo de vivir, etcétera, etcétera. Pero indudablemente ahí hay un conflicto. Para que los de las generaciones futuras puedan disfrutar de algunos derechos, tendremos nosotros que cambiar los derechos que disfrutamos ahora. Ya la evolución no es tan lineal como en la perspectiva anterior. Y también se dice, en el otro gran ejemplo, que quizás se cita menos, porque tiene quizá menos, en fin, no tiene tan buena prensa como este, pero también hay un conflicto entre derechos de las generaciones futuras y derechos de las generaciones presentes en relación con la sostenibilidad no ambiental, sino económica del Estado. Es decir, todo el problema de la deuda pública, el problema de los derechos sociales,
De manera que si queremos garantizar a las generaciones futuras no un planeta habitable, sino también que puedan cobrar su pensión, a lo mejor tenemos que empezar a pensar que hay que limitar la capacidad de endeudamiento del Estado de ahora. El Estado, cuando se endeuda, somos las generaciones actuales las que disfrutamos de una serie de prestaciones gracias al endeudamiento público, pero es una deuda que le endosamos a las generaciones futuras. Bueno, son dos ejemplos de cómo la dimensión temporal está también aquí presente. Pero esto es la perspectiva macrotemporal, ¿eh? Y yo la traigo aquí a colación solamente para relacionarla con la que yo estoy más interesado ahora, que es la perspectiva microtemporal. No hablamos tanto de cómo en la sucesión de generaciones van apareciendo nuevos derechos, cómo esto introduce transformaciones en el Estado constitucional, etcétera, sino a mí me interesan los procesos concretos por los cuales en unos pocos, en fin, no diremos meses, pero en una dimensión temporal más reducida, desde luego dentro de la misma generación, aparecen nuevos derechos fundamentales que además no suponen una transformación. Hombre, todo nuevo derecho fundamental introduce una transformación del Estado, pero no produce un cambio de ciclo, un cambio de perspectiva, un cambio de forma política, sino simplemente el proceso por el cual vamos introduciendo más derechos en la cesta de derechos. Un proceso, por lo tanto, más reducido temporalmente, incluso que se puede acotar en el tiempo. Desde luego se puede estudiar en el curso de unos años. Vamos a dedicarnos a estudiar cómo hay determinados ejemplos de derechos que no estaban aquí hace un año y que pasa 1, 2, 3 y ya están, ¿no? Una dimensión más microtemporal. ¿De qué estamos hablando? Para poner ahí algunos ejemplos. Yo creo que hay, en esta perspectiva microtemporal, hay como dos grandes modelos. Al menos lo que yo estoy estudiando me lleva a pensar eso, ¿no? Lo que podríamos llamar el modelo de arriba a abajo, y el ejemplo sería la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta de Niza, y el modelo de abajo arriba, que yo he introducido aquí como ejemplo, el caso de la eutanasia en España. Cuando digo arriba, abajo y abajo, arriba, me estoy refiriendo siempre a procesos jurídicos. No hablo, todo derecho tiene un caldo de cultivo social, tiene una presión política, ¿no? Pero incluso cuando empieza el proceso de institucionalización del derecho, podemos incluso ahí, sin meter ahora en el modelo, digamos, las reivindicaciones de carácter social o político que pueden estar detrás del nacimiento de los nuevos derechos, el propio proceso se puede definir un poco con estas dos líneas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Carta de Derechos Fundamentales, pues es evidente que es un proceso liderado, vamos a decir, desde la cúspide, desde la propia Unión, cuando empieza primero con el concepto de ciudadanía en el 92, finalmente con el proyecto de nueva Constitución Europea, con todos los avatares que todos ya conocemos, su primer intento de incorporación al Tratado Constitucional que fracasa, luego su incorporación a partir del Tratado de Lisboa, se ha hecho referencia también anteriormente, y ahí tenemos una consagración de derechos con toda su problemática específica, ¿no? Mientras que el modelo, no vamos a decir inverso ni contrario, pero sí desde luego bastante diferente, es el modelo de abajo arriba, que yo creo que el caso español de la eutanasia es bastante evidente. Primero tenemos legislación autonómica, empiezan a aparecer las leyes autonómicas, primero de cuidados paliativos, después de muerte digna. Finalmente, esas leyes autonómicas incluso suben de nivel, se trasladan a los nuevos estatutos de autonomía que se reforman en el año 2007. Hay una ley estatal, una primera ley estatal, a través del consentimiento informado, los derechos del paciente, se intenta abrir paso a una ley de eutanasia que no sale, que fracasa, y en ese caldo de cultivo jurídico de toda esa legislación regional, en el caso de las comunidades autónomas españolas, finalmente se aprueba una ley de eutanasia y tiene como broche
después de un recurso de la oposición ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional diga no solamente que no es contraria a la Constitución, sino que descubre que era un derecho constitucional que estaba incluido en el propio texto constitucional, ¿no? Bueno, pues todo esto sucede en el caso de la Carta de Niza, pues podemos hablar de un proceso, si ponemos el comienzo en Maastricht y en la ciudadanía europea, pues podemos hablar de hasta Lisboa, pues qué sé yo, de 15 años así. En el caso de la eutanasia, pues algo parecido, ¿no? Primeras leyes de cuidados paliativos, que es lo que está en el origen de todo esto, la aprobación de la ratificación del convenio de Oviedo sobre derechos del paciente, etcétera, pues 15, 20 años hasta que aparece un nuevo derecho fundamental, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me está pareciendo interesante estudiar ahora, este tipo de procesos, aplicándolos a la jurisdicción constitucional. Dentro de las diferentes modalidades que hay de nacimiento de nuevos derechos fundamentales, donde yo estoy centrando mi interés es en cómo podríamos aplicar esta perspectiva microtemporal en el caso de la jurisdicción constitucional, que es de lo que les voy a hablar en segundo lugar. Cómo metemos las jurisdicciones constitucionales en estas consideraciones. Adelante. Aplicación de la perspectiva microtemporal, que yo he llamado microtemporal, a las jurisdicciones constitucionales. ¿De qué manera los tribunales constitucionales, me centro sobre todo en el caso del Tribunal Constitucional Español, utilizan, o qué modalidades puede haber de uso del tiempo por parte de una jurisdicción constitucional en el proceso de creación de nuevos derechos fundamentales? Porque yo considero que dentro de las diferentes modalidades de aparición, de surgimiento de nuevos derechos, probablemente la más importante, porque el poder constituyente no se activa todos los días, ¿verdad?, sea el de la propia jurisdicción constitucional. Yo he identificado hasta 3 modalidades de uso, vamos a decir, discrecional por parte de la jurisdicción constitucional a la hora de hacer lo que yo llamo, con cierta licencia, hacer uso de una política del tiempo en la generación de nuevos derechos. En primer lugar, lo que podríamos llamar el control de la propia agenda. Es evidente que la jurisdicción constitucional es una jurisdicción rogada, que solamente puede actuar cuando un sujeto legitimado para ello inicia un procedimiento, pero sucede también que los tribunales constitucionales, empiezo a hablar del nuestro, que es en donde me estoy centrando, pero creo que es un análisis que se puede hacer también en derecho comparado, sucede también que los tribunales constitucionales tienen posibilidad de hacer un uso discrecional, vamos a ver hasta cuándo, hasta dónde puede llegar esa discrecionalidad, para acelerar o ralentizar esos procesos de creación de nuevos derechos constitucionales. El caso más evidente, que podemos hablar que es un caso patológico, porque ciertamente fue excepcional, es el caso de los 13 años que tardó el Tribunal Constitucional Español en pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la segunda despenalización del aborto en España, la que pasó de la ley de indicaciones a la ley de plazos, ¿no? De manera que del año 11 hasta el año 23, pues 13 años mal contados, 13 años en los cuales la sentencia está literalmente metida en un cajón hasta que el tribunal decide. Mi interés no es tanto que decide en un sentido o que decide en otro, sino mi interés es estudiar hasta dónde puede llegar la capacidad discrecional de un tribunal constitucional en este procedimiento, en este proceso de génesis de nuevos derechos, para acelerar o ralentizar el proceso. Sobre eso volveremos inmediatamente. La segunda modalidad es la más conocida y la más estudiada. No se trata ya de lo que yo he llamado el control de la agenda, sino de la posibilidad de actualización en el tiempo de la Constitución. Esta es la vieja polémica que conocemos sobre todo de su...
Bueno, pues he agotado la paciencia de alguien, ¿no? O sea que... ya, bueno. La actualización en el tiempo de la Constitución, decía que esto lo conocemos por la vieja polémica entre originalistas y partidarios de la Living Constitution en Estados Unidos. Esto se ha trasladado a todas las jurisdicciones constitucionales, incluso, como veremos en un minuto, al propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es también otra capacidad que tiene un tribunal constitucional para decidir discrecionalmente si se limita a interpretar la Constitución de una forma más o menos estática o si, por el contrario, considera que su papel es el de actualizar la Constitución. Ejemplos hay también muchos de la jurisdicción constitucional española en donde se ha utilizado esa metáfora de la Constitución como un árbol vivo que no puede ser letra muerta, y en donde el tribunal se atribuye a sí mismo el rol de actualizar la Constitución. ¿Por qué? Pues porque ha pasado mucho tiempo, no 200 años, como en el caso de la Constitución americana, en donde esto nace, pero sí considera que desde el 78 ha pasado mucho tiempo y, por lo tanto, tiene que actualizarlo. ¿Qué ejemplos podemos citar aquí? Pues el ejemplo del matrimonio igualitario, del matrimonio homosexual, en donde el tribunal dice... bueno, no podemos interpretar el artículo 32 de la Constitución como querían los constituyentes en el 78, sino que hay que actualizarlo a esta nueva realidad social. Insisto que mi interés no es tanto el resultado final, sino estudiar hasta dónde puede llegar el tribunal. En el caso de la segunda sentencia sobre el aborto, por cierto, es un caso bastante particular porque se utilizan estas dos modalidades. Primero el tribunal deja pasar 13 años y luego dice, hombre, es que ha pasado mucho tiempo y tengo que actualizar la Constitución. Claro, es una forma de decir, si hubiera dictado la sentencia antes, a lo mejor no tendría que actualizarla, ¿no? Bueno, y finalmente, una última modalidad de uso del tiempo por parte de las jurisdicciones constitucionales es la dimensión temporal de las sentencias. Esto ya lo tenemos también muy estudiado, también es muy conocido. El tribunal puede dictar unas... No me refiero al efecto de la sentencia que sienta un precedente. Es evidente que toda sentencia de un tribunal constitucional tiene una dimensión temporal porque habrá que aplicar esa doctrina en el futuro, sino cuando el tribunal emite una sentencia pero difiere los efectos en el futuro. Bueno, yo declaro, por ejemplo, una inconstitucionalidad de una norma porque entiendo que vulnera determinados derechos fundamentales, pero no la declaro nula hasta que pase determinado momento, hasta que se cumpla determinada condición, ¿no? Esto empieza como una modalidad de sentencia interpretativa, finalmente la cosa se va complicando cada vez más, se aplica mucho por lo menos en nuestro Tribunal Constitucional, en el caso de la nulidad de las leyes de presupuestos, en donde se ve una nulidad de una ley presupuestaria, pero en parte también por la vigencia temporal de la norma de la ley de presupuesto y en parte para no crear más problemas que lo que resuelve, dice, bueno, esta norma es inconstitucional, pero no es nula. O no va a ser nula hasta que pase un tiempo. Otro caso típico también es la legislación electoral, en el caso italiano, y también en el caso español tenemos algún ejemplo de norma de carácter electoral que se declara inconstitucional, pero su nulidad se ralentiza esperando a que pase un tiempo o incluso a que se cumpla determinada condición. Bueno, mi preocupación, mi propuesta de contribución a este proyecto es estudiar si es posible un control jurídico de ese uso del tiempo por parte de los tribunales constitucionales. Si estamos ante una capacidad discrecional de las Cortes Constitucionales y, por lo tanto, entendemos que está dentro de la posibilidad de actuación de los tribunales constitucionales y no hay, desde la doctrina, desde el derecho, pues poco podemos decir. Los tribunales hacen un poco lo que creen que pueden hacer, una obligación de justificarlo, pero ya está. O si, por el contrario, podríamos aplicar algún tipo de parámetro para
no vamos a decir limitar lo que hacen los tribunales, porque evidentemente nosotros tenemos capacidades de la doctrina para limitar a nadie, pero sí al menos para intentar encontrar algún tipo de fundamento de hasta dónde puede llegar un tribunal y hasta dónde no puede llegar. Si puede meter un asunto 13 años en un cajón, si puede decidir que ha llegado el momento de actualizar la Constitución o no, si puede encontrar una norma inconstitucional pero decretar que no va a ser nula, etcétera, etcétera. Por ahí voy, más o menos. O sea que poco más puedo decir. Pero creo que voy a intentar aplicar un triple parámetro que enseguida van todos a ver que les va a sonar familiar, porque es el parámetro que aplicamos también para intentar limitar, por ejemplo, la capacidad del legislador para introducir restricciones a los derechos fundamentales. Es una versión, vamos a decir, inspirada en el control de proporcionalidad. Yo creo que en cada una de estas facultades o prácticas, al menos, de los tribunales constitucionales, desde luego el nuestro, en usar el tiempo en el ejercicio de su jurisdicción, podríamos hablar de un parámetro normalizado, de un parámetro excepcional y de un límite al parámetro excepcional. Esto requiere una explicación, pero prometo que no va a ser una explicación muy larga, ¿no? Creo que siempre podremos encontrar lo que yo llamo un parámetro normalizado, es decir, cuáles son las normas que usualmente debe de aplicar un tribunal constitucional a la hora de decidir el control de la agenda, la actualización en el tiempo de la Constitución o la dimensión temporal de las sentencias. Creo que se puede también encontrar razones para que el tribunal se aparte de ese parámetro normalizado, que sería un poco hasta dónde puede llegar la capacidad discrecional del tribunal, y que, por último, se podría establecer un límite al parámetro excepcional en donde en ningún caso podría el tribunal llegar a tanto. Por poner dos ejemplos concretos y no movernos demasiado en el campo de la abstracción. Pensemos, en primer lugar, en el control de la agenda. El parámetro normalizado, caso español. La ley orgánica del Tribunal Constitucional tiene normas sobre los plazos que debe cumplir el tribunal para dictar sus resoluciones. ¿Ese es el parámetro normalizado? Pues yo creo que no, porque esas normas no se han aplicado nunca. Nunca, vamos, las normas... vamos a ver, un recurso de inconstitucionalidad, dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que el tribunal debe dictar sentencia en un mes. En un mes, de imposible cumplimiento, ¿no? A pesar de que siguen en vigor y a pesar de que ha habido reformas sucesivas de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el legislador no se ha sentido en la necesidad de decir, hombre, voy a cambiar esto, ¿no? Porque es que no lo hemos cumplido nunca. Dentro del parámetro normalizado estaría también las normas de la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional que le dice al tribunal, cuando usted no va a cumplir la norma, tiene que hacer esto. Pues eso tampoco se cumple. Se le dice un mes, pero usted puede prorrogar el plazo si lo justifica. No se ha hecho nunca. En el caso de la ley del aborto, que es verdad que no lo quiero citar mucho porque es un supuesto patológico, pero es el más significativo, pues habría que haber hecho, pues si un año tiene 12 meses y estamos hablando de 13 años, pues habría que haber hecho un centenar y pico de resoluciones prorrogando el propio plazo. Es decir, el tribunal no funciona así. No funciona así. Y, por supuesto, están los retrasos acumulados, etcétera, etcétera. Pero incluso teniendo todo eso en cuenta, creo que se pueden establecer normas genéricas de hasta dónde puede el tribunal controlar su agenda con carácter normal. Desde luego, el supuesto de los 13 años de la ley del aborto, de la sentencia de la segunda ley del aborto, sería claramente patológico. El parámetro excepcional sería las razones que podría argumentar el tribunal para diferir esa decisión. La más razonable es la búsqueda del consenso. Es decir, no, tenemos una decisión muy polémica,
Queremos encontrar una decisión consensuada, por lo tanto vamos a esperar un tiempo, porque gracias a darle más oportunidad al carácter deliberativo de nuestra sentencia, vamos a llegar a una solución óptima. 13 años para la segunda sentencia del aborto. 5 votos particulares. Hombre, la deliberación no ha ayudado a mucho, ¿no? Para 5 votos particulares podría usted haber citado la sentencia un poquito antes, ¿no? Pero ese es un argumento, digamos, atendible. ¿Y dónde estaría el límite al parámetro excepcional? Hasta dónde ni siquiera argumentando hemos tardado mucho porque nos ha costado mucho trabajo llegar a una solución consensuada, etcétera, etcétera, donde ni siquiera con carácter excepcional el tribunal podría llegar. Bueno, pues aquí entramos en el concepto de dilaciones indebidas. Durante mucho tiempo la jurisdicción constitucional no se ha sentido concernida por la idea de dilaciones indebidas, ahora ya sí, gracias también a jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dicho no, también hay dilaciones indebidas en la jurisdicción constitucional. Luego llega un momento en que usted no puede diferir tanto su decisión, ¿no? Bueno, este enfoque se podría hablar también, se podría aplicar también a la actualización en el tiempo de la Constitución. Yo creo que, muy brevemente, en toda Constitución, en la nuestra, en la italiana, hay cláusulas de apertura que legitiman que el tribunal haga una actualización constante del texto constitucional, en nuestro caso el 10.2, el 93, etcétera. Luego esa actualización en el tiempo no estaría dentro del parámetro normalizado. Hay también ocasiones excepcionales en las que el tribunal, sin necesidad de agarrarse a tratados internacionales o a derecho de la Unión Europea, podría justificar que efectivamente estamos ante un caso en donde hay que actualizar el texto. ¿Y el límite cuál sería? El límite sería la actuación del propio Poder Constituyente. Es decir, en el caso español, lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es suplantar al Poder de Reforma Constitucional, que tiene un procedimiento específico. Lo que usted puede actualizar siempre y cuando no entre en el terreno del Poder Constituyente. Eso solamente lo puede hacer el Poder de Reforma Constitucional, ¿no? Y en el caso de la dimensión temporal de las sentencias, pues también 3/4 de lo mismo. Hay, digamos, casos donde tradicionalmente hay una justificación a hacer un uso del tiempo en ese sentido, y otros, sin embargo, en donde el tribunal difícilmente podría justificar que va a diferir excesivamente en el tiempo, incluso poniendo una condición al legislador, el cumplimiento de sus resoluciones. Y ya para terminar, sí me gustaría ver, en fin, en lo que he estado un poco haciendo en Estrasburgo estos meses, ¿verdad? Sobre todo para justificar delante de mis compañeros que han estado dando las clases que yo no he dado, que, en fin, algo de utilidad he estado haciendo. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón, ¿cómo es la práctica para este uso del tiempo por parte de la jurisdicción constitucional? ¿Hay un control de la agenda? Sí que lo hay, pero la tónica general en todos es que está todo bastante más regulado que en el caso español. A partir del llamado proceso de Interlaken y la necesidad de reducir el atasco progresivo que tenía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el propio reglamento del tribunal le permite decidir que hay determinados casos que va a acelerar y determinados casos que no, que es lo que conocemos como los pilot judgments, ¿no? Que hay ya bastante doctrina sobre el particular. Pero esto no es meter un caso en un cajón y el otro ponerlo encima de la mesa. Esto tiene un procedimiento que se suele cumplir, es una decisión colegiada y está dentro de la política, vamos a decir, del tiempo por parte del Tribunal de Estrasburgo. La idea de la convención como living instrument, esto está más que asumido por el tribunal. Aquí es donde yo creo que la capacidad discrecional es mayor. La convención es del año 50 y además se actualiza con relativa frecuencia. No es como la Constitución norteamericana, en donde se puede decir, mire usted, que tenemos una Constitución del siglo XVIII, hay que interpretarla, ¿no? Hay bastantes protocolos de actualización, ¿no? Pero el tribunal
los únicos condicionantes que encuentra para su propia actividad creativa es los que entienden en donde, bueno, no puede, en fin, no puede dejar de ponerse un poquito a la paso, de ponerse un poquito de actualizarse un poco, ¿no? Y si no, pues aplicaría, como os ha dicho, la doctrina del margen de apreciación, etcétera. Bueno, esto está pues un poquito más elaborado. El último caso que tenemos, el caso célebre de hace unas semanas, es el de la condena a Suiza por el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, parecía que iba a ser, en fin, una cosa especialmente novedosa, pero tú has dicho, no, aquí hay una obligación que además el propio Estado suizo ha contraído, de luchar contra el cambio climático, que supone una vulneración del artículo 8 del convenio. Y finalmente, en el caso de la dimensión temporal de las sentencias, también tenemos esa práctica, lo que pasa que es distinta. En el caso del Tribunal Constitucional Español, el propio tribunal nos dice cuándo una sentencia él mismo va a diferir sus efectos. En el caso de la arquitectura institucional del Consejo de Europa, el control de la ejecución de las sentencias es distinto. Hay una oficina que controla la ejecución de las sentencias, pero finalmente es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, no el tribunal que decide. De manera que cuando la sentencia implica unas obligaciones para un Estado miembro, es otro órgano, no ya el propio tribunal, sino en este caso el Comité de Ministros, en que en una negociación política y también técnica, vamos a decir, con ese Estado, pues puede entender que se le debe de conceder más o menos tiempo al Estado miembro para cumplir con lo que establece el convenio. Bueno, la idea de todo esto es pues probablemente sacar alguna cosa un poco más elaborada, ¿no? Salvo que si después de mi intervención hay un silencio en el auditorio, yo entenderé que ninguno de ustedes considera que merece la pena seguir por esta línea de investigación. A mí me parece que alguna posibilidad hay de sacar alguna conclusión interesante para estudiar lo que quizá con una excesiva licencia creo que podríamos llamar la política del tiempo por parte de los tribunales constitucionales a la hora de hacer nacer nuevos derechos fundamentales. Bueno, esta era la idea de la presentación, nada más, muchas gracias. Nuevamente se abre el foro para preguntas. Tiene la palabra primero el decano Juan José Hinojosa. Muchas gracias, querido profesor Naranjo. Más contento está él. Más contento está él. Debe conservar toda la esperanza el profesor Gutiérrez acerca del fruto de su investigación y además aprovechar el tiempo para continuarla, ¿no? Puesto que de tiempo se trata. Tiempo se trata. No obstante, yo creo que, en fin, para no exagerar, no tiene por qué adaptarse al parámetro normalizado, puede, en fin, con tal de no extralimitarse, utilizar algún parámetro excepcional, si lo requiriera. ¿Estamos? El IP es muy estricto. Sí, bueno, claro, hemos hablado de la sentencia, la segunda sentencia del aborto. Yo creo que, en fin, se puede conceder alguna licencia adicional. Seguro que el investigador principal y responsable del proyecto se la concede. Una cosa muy novedosa, novedosa para mí, por lo menos, ese análisis. Por ejemplo, yo tengo algunas consideraciones que hacer. Claro, la segunda sentencia del aborto no tardó porque estuvieran empezando un consenso, sino porque no quisieron hacerla. De hecho, hubo ponentes encargados de la sentencia de una posición ideológica completamente diferente a la que ha tenido el turno ahora. Mi buena amiga Inmaculada Montalbán, compañera mía de pupitre durante 5 años en las aulas de la Facultad de Derecho de Granada, y cuando digo amiga es verdad, muy amiga, quiero decir, y no lo hicieron, ¿no? Y ahora pues se ha hecho. Y que a veces
también una cuestión de decisión política. Yo no me interesé, francamente, mucho por conocer el trasfondo, pero supongo que alguna razón habría, más allá de la de buscar el consenso, pero eso, como lo estás estudiando tú, pues tú lógicamente me lo podrás decir, ¿no? Por ejemplo, sí se buscaba algo más, creo, en la sentencia del Estatuto catalán, ¿no? El Estatuto 2006, la sentencia 2010, varias ponencias fallidas, ¿no? Hasta que se encontró una que por lo menos podía salir adelante, ¿no? Ese es quizás sea también un buen ejemplo de esto, ¿no? O sea que muy interesante ese perfil del tiempo. Pero a mí, una cosa que me ha resultado también más llamativa son las previas, porque muchas veces en las previas se encuentra se encuentra la respuesta a lo que luego se quiere concluir, ¿no? Esa perspectiva que nos has hecho sobre la dimensión temporal que has llamado macro y la dimensión temporal que has llamado micro. Y claro, has hecho referencia muy interesante, a las generaciones de derechos nuevos o a los derechos de las nuevas generaciones. Interesante porque es un juego de palabras que nos sirve también para entender la dimensión de muchos de los aspectos de los que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto ha tardado, pero en el año 2022 la Constitución italiana modificó el artículo 41 y hizo referencia a la salud y al ambiente. Pero no lo incluyó como derechos, sino en el título dedicado a las relaciones económicas, ¿eh? ¿Vale? Si no, está en el ámbito de los derechos. Dentro de los medios de producción, dice, bueno, sí, vamos a utilizar todos los medios de producción posibles y deseables, pero cuidado, respetando la salud y el ambiente, ¿no? Y, siguiendo con la Constitución italiana, modificaron también el artículo 9, porque tenían que considerar que, bueno, que está muy bien que hagamos lo que tenemos que hacer en esta generación, pero tenemos que garantizar los derechos de las generaciones futuras, tú lo has dicho, ¿no? Yo a mí me pareció interesantísimo. Estaba yo también trabajando en un tema sobre la relación entre fiscalidad y medio ambiente desde el principio de la perspectiva de los principios que nos pueden inspirar para hacer algo más que cambiar o modificar una ley tributaria en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, quizás ellos no lo puedan decir, ¿no? Con más certeza. Es decir, ¿cómo se llega ahí? Porque tampoco el artículo 9 está entre los derechos, está entre los principios. No sé si es más importante, o son más importantes los principios que los diritti. Los principios fundamentales, sí. ¿Vale? Pero no existe un derecho de las generaciones futuras. Esto es lo que quería decir. Está entre los principios, no entre los derechos. El artículo 9 habla de interés, en el interés de las generaciones futuras. Pero que está en el capítulo de los principios, ¿no? De los principios, no de los derechos que vienen después. Pero es un compromiso de la República. Artículo 9 es el compromiso de la República de proteger a mí me interesa mucho más el fondo. En el interés de las generaciones futuras. He sacado este tema porque me interesa mucho más el fondo del asunto, pero seguramente a propósito de la reflexión sobre el tiempo, también será importante, fíjate, a lo mejor te puede interesar ese tema que te acabo de sacar, ¿no? No sé cuánto tiempo pues se ha estado trabajando sobre el tema de la inclusión de estas menciones a la salud y al ambiente en el ámbito de la producción económica. No recuerdo el título cómo es ahora mismo, pero está en ese apartado. Son las relaciones económicas. En las relaciones económicas y el interés de generaciones futuras en el artículo 9 de los principios. Entonces, primera pregunta o cuestión que someto a tu consideración, y la segunda, pues si nos lo dicen ellos, mejor, ¿no? Casi, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Juanjo. Es que creías que iba yo a estar aquí 45 minutos no. Y luego irme a casa tan tranquilo. En absoluto. Yo además creo, en fin, es verdad que compartimos estas preocupaciones, pero es que es normal, porque cuando uno llega ya
Al tiempo, cuando pasa el tiempo, vamos a dejarlo ahí. Estas cosas vamos a dejarlo ahí. En otras fases de la vida, pues a lo mejor te preocupan menos, ¿no? Y a lo mejor por eso también lo mío es más la dimensión micro que la macro, ¿no? Porque a la macro no sé si llegaré mucho, ¿no? Es decir, bueno, tengo una preocupación por las generaciones futuras, etcétera, por supuesto que sí, pero pretendo acotar muy en el tiempo el proceso de creación de nuevos derechos que ya tenemos más o menos datados, ¿no? Por ejemplo, sabemos cuándo es la sentencia del Tribunal Constitucional Español que dice que la eutanasia es un derecho fundamental. Pues sí, es de este año 24. Y es un proceso que se genera pues hace, 10, 12 años, ¿no? Con la Carta de Derechos algo parecido, ¿no? De manera que sí, que esa dimensión temporal a mí me parece que es interesante. La búsqueda del consenso es uno de los argumentos. Lo que pasa que el Tribunal Constitucional Español no lo dice. Es decir, si uno se lee la sentencia, vamos de nuevo al caso del aborto, si uno se lee una sentencia que en el año 2023 se pronuncia sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado en el año 2011, esperaría que en algún momento el tribunal dijera algo de por qué ha tardado tanto tiempo en pronunciarse. Pero no lo dice. No lo dice. Es decir, no hay vamos a decir una justificación, pero al menos una explicación, ¿no? No lo dice. Pero en este caso, hombre, evidentemente, si se está esperando a que cambie la mayoría dentro del tribunal, es un argumento difícilmente defendible. Pero aquí, por lo que yo sé, porque aquí también la verdad que la investigación es complicada, porque no... Precisamente hay una ausencia de normas que regulen estos procesos, pero sorpresivamente hay una capacidad muy importante del ponente para decidir cuál es el ritmo temporal que le da a un tema, que yo creía que era una capacidad discrecional del presidente, y lo es, pero solamente cuando el ponente ha decidido llevar el tema a la discusión en el Pleno. Pero mientras el ponente no lo lleva, ahí se queda. Y en este caso fue el primer magistrado ponente, parece ser, el que decidió dejar la sentencia tanto tiempo en un cajón. Y además no se puede hacer un cambio de designación porque hay un mecanismo, hay un algoritmo dentro del tribunal que designa el ponente precisamente para garantizar que sea el juez predeterminado por la ley, etcétera, etcétera. No tenemos, como en otros tribunales, una capacidad discrecional por parte del presidente de asignar un ponente porque cree que va a ser el idóneo para recabar una opinión mayoritaria dentro de la Corte. Eso no lo tenemos, ¿no? Al menos no está regulado y esa no es la práctica. De manera que es verdad que hay muchos factores en juego, algunos de carácter propiamente procesal, y luego yo no quiero dar en absoluto la impresión de que yo abogo por una especie de reglamentación excesiva. Yo creo que la Corte debe de tener una capacidad para establecer sus propios ritmos. Solo digo que hay argumentos que son atendibles y otros que quizás sean menos atendibles. Pero en fin, en esa línea estoy. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Oliver Roales. Hay varias. Quisiera hacer un comentario doble, empezando con el profesor Rodríguez, pero también otro para el profesor Boé. ¿Vale? Empezando por por la última intervención. Seguramente me equivocaré en muchísimas cosas, pero tengo la suerte de que me van a corregir gente que tiene mucho nivel. Vamos a ver, lo primero, se me ocurre pensar que este problema tiene bastante que ver con la inconstitucionalidad por omisión. El problema de la inconstitucionalidad por omisión no solamente, como ya sabemos, no solamente tiene que ver con la inconstitucionalidad legislativa, puede ser también de otros poderes. Y aquí estaríamos hablando, en España es verdad que no es el Poder Judicial, pero normalmente, ¿vale?, el Tribunal Constitucional o el que cumple con funciones de revisión constitucional, pues suele estar en la cúspide del Poder Judicial. Con lo cual, estaríamos hablando de una inconstitucionalidad por omisión del Poder Judicial y por una cuestión muy concreta. Porque creo que no lo han mencionado, pero no decir nada en sí mismo es ya una respuesta. Pero
es una respuesta que no está argumentada. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya estoy infringiendo mi obligación de argumentar las respuestas. Eso por una parte. Al mismo tiempo, cuando llega la sentencia, lo que estoy haciendo es o confirmando esa decisión previa o cambiándola. Pero solo argumento la última parte, no la del principio. Y ahora bien, en una cosa en que no estoy de acuerdo con lo que has planteado. El problema de parar una decisión y ya está, para buscar el consenso, a mí me parece poco operativa. Porque si tú lo paras, lo que haces es favorecer a la mayoría. Con esto voy a conectar después con la pregunta para el profesor Boeb, pero si tú paras la decisión, tú estás favoreciendo a la mayoría, lógicamente, porque la cosa queda como está. Por lo tanto, no estás incentivando a la mayoría para que se ponga de acuerdo con la minoría. A la mayoría no del tribunal, la mayoría política, sí, sí. Claro, la que ha legislado. La ley siempre es la mayoría, evidentemente. Entonces, claro, lo que decimos, ¿no? De la revisión constitucional es una función contramayoritaria, de defensa de derechos de los individuos, de las minorías. Claro, o no, pero sí, evidentemente sí. Si se revisa constitucionalmente una norma, es precisamente porque se está ejerciendo esa función contramayoritaria. Se le está diciendo a la mayoría, esto no lo puedes hacer. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no te mueves, si tú no haces nada, como no decir nada en sí mismo tiene un contenido favorable a la mayoría, no estás favoreciendo ningún tipo de búsqueda de consenso. Creo recordar que el Tribunal Constitucional alemán sí tiene la posibilidad de resolver cuestiones sin resolverlas del todo. De manera que al no resolverlas del todo, lo que estamos, ahí sí, promoviendo un consenso. ¿Por qué? Porque podemos, en un momento dado, reducir el ámbito en el que la mayoría se va a poder mover, pero aún así va a necesitar de un determinado acuerdo o de un determinado cambio que necesitará, pues, negociar con la minoría. No simplemente dejarlo y ya está. Para mí, dejarlo y ya está nunca, jamás, creo, va a arreglar nada. Y ahora yendo al profesor Boeb. Mi comentario, seguramente, vamos, no tendré razón. Además, me voy a poner un poco afrancesado, un poco jacobino, en el sentido siguiente. Yo entiendo que la diferencia entre un derecho y un privilegio es que el derecho, cuando lo ejerces tú, nos beneficia a todos, mientras que el privilegio solo te beneficia a ti. De hecho, no existe, desde esa concepción, no existe un derecho de las minorías, de las mayorías, ¿no? El derecho siempre es de los individuos o de las minorías frente a lo que estábamos diciendo antes cuando comentábamos el tema de Ángel, frente a la mayoría, que es la que ejerce el poder, que es la que legisla. En ese sentido, tener derechos de minorías, lo que estás haciendo en realidad es sustancializar, hacer cosa de algo que es simplemente un aspecto más de la subjetividad ciudadana. Es decir, nosotros somos muchas cosas al mismo tiempo, pero a mí no me gustaría ser solo español, o ser solo hombre, o ser solo gitano, o ser solo lo que sea. Entonces, claro, como todos en un momento dado podemos tener una posición minoritaria, porque nuestra subjetividad se comporta de muchos niveles, tiene muchos aspectos, reducir ese sector de población a su carácter minoritario por simplemente determinados aspectos de su subjetividad, lo que hace no es favorecer, digamos que, esas situaciones de consenso, sino todo lo contrario. Y al final tiene, y ya digo que por eso me estaba poniendo como un poco afrancesado, un poco jacobino, y al final tiene un tufo de privilegio, de los privilegios medievales. Es decir,
No. Es que yo soy de tal región, mi subjetividad es diferente de la tuya, o sea, inconmensurable, y por lo tanto yo tengo derechos por esa subjetividad inconmensurable a la que tú no vas a poder tener acceso. Cuando en realidad no es así. En realidad es que somos muchas cosas al mismo tiempo. Con eso no quiero decir, ni mucho menos, que los derechos de la minoría no tengan sentido, pero he contraargumentado aquí, sobre todo para que ahora pues no me des la razón y aprenda, ¿no? Si no os parece mal, por razones de tiempo, vamos a plantear todas las observaciones seguidas y se pasa la palabra a los intervinientes, a los ponentes, para que respondan más ágilmente. Sí, voy a plantearlo de manera cuanto más rápida pueda. Y porque hay un perfil en la ponencia muy sugerente del profesor Rodríguez relativo al uso estratégico del tiempo por los tribunales constitucionales, que tiene que ver también, y es una pregunta que le hago si se ha planteado esto, ¿no? Tiene que ver también con la relación entre el Tribunal Constitucional y el espacio público, por un lado. Tiene que ver también con el tipo de recurso que será planteado al Tribunal Constitucional. Me imagino que también, no conozco bien el caso de la segunda decisión sobre aborto, pero me imagino que también en ese caso fuese un recurso de minorías parlamentarias, ¿no? Como por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pasaron 7 años en ese caso, ¿no? No sé si en el caso del aborto, pero a mí me pareció bastante claro en su momento que haber esperado 7 años por decidir sobre la ley de matrimonio homosexual favoreció en el país un proceso de aceptación profunda de la ley, ¿no? Y como sabemos que el recurso de minorías parlamentarias puede ser también un medio para seguir, ¿cómo se dice?, para continuar el conflicto político en sede jurisdiccional, ¿no? El Tribunal Constitucional puede que haya encontrado una manera de neutralizar ese conflicto, acompañar la solución del conflicto, gestionar la solución del conflicto en el tiempo, ¿no? Y entonces sí, las preguntas eran dos. Si se había planteado el tema de la relación con el espacio público, si se había planteado el tema de la relación entre el uso estratégico del tiempo y la relación con el proceso político más específicamente. Porque ha hablado del caso de eutanasia, ¿no?, como bottom-up. En Italia, el caso de asistencia al suicidio, no es eutanasia, pero es asistencia al suicidio, más bien es un ejemplo de coordinación horizontal entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento en el tiempo, porque el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional en 2018 dio 1 año al Parlamento para regular el tema. El Parlamento no reguló el tema, en 2019 la Corte dictó una sentencia para declarar inconstitucional la falta de, bueno, era un tema un poco más complejo, era la despenalización de la asistencia al suicidio y bueno, tal vez entre el bottom-up y el top-down haya también una coordinación horizontal, ¿no?, entre la posibilidad de plantear también una coordinación horizontal, siempre poniendo en relación el uso estratégico del tiempo con los procesos de creación y de consolidación de nuevos derechos en la cultura constitucional, en el espacio público, más en general. Disculpen, no he presentado al profesor Angelo Schilacci, de la Universidad de Roma, La Sapienza. ¿Alguien más? Sí, ¿su nombre, por favor? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lourdes y bueno, mi consulta es para el doctor Rodríguez puntualmente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Con relación al tema principal de su ponencia, que tiene que ver con el uso del tiempo para el dictado de resoluciones judiciales que involucran derechos fundamentales, o mejor dicho, la génesis de nuevos derechos fundamentales.
Mi pregunta va relacionada a si en Europa o en España existe algún estándar de tiempo fijado por algún tribunal jerárquico superior, como por ejemplo nosotros en Argentina, que tenemos un sistema diferente al de España. Nosotros tenemos un criterio fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan contra Argentina, en donde específicamente estableció un estándar de idea del plazo razonable como parte integrante de la tutela judicial efectiva. Entonces, nosotros por la jerarquía normativa que nos indica la Constitución Nacional Argentina en el artículo 31, los tratados internacionales celebrados por Argentina tienen jerarquía constitucional. Y eso supone de manera inmediata la operatividad de todos los principios, reglas y derechos consagrados por los tratados internacionales, de manera tal que la interpretación de todas esas normas devienen aplicables o devienen operativas, al momento de resolver cualquier caso, ¿sí? Entonces, la duda puntual o la pregunta puntual está direccionada a, digamos, la investigación que usted está llevando a cabo con relación a esta idea del plazo razonable, que nosotros sí lo tenemos, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, y de hecho en el caso Furlan la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una serie de pautas o parámetros que deben valorarse a los efectos de determinar si la resolución dictada por el tribunal es, digamos, temporal, si se quiere, o ha respetado ese criterio de plazo razonable. Gracias. Por favor, profesora Alessandra Di Martino, de la Universidad La Sapienza de Roma. Gracias. Con mis disculpas, porque... Okay. Muchas gracias por la exposición. Yo tendría una observación y una pregunta, y voy a hablar en italiano, quizás sea más rápida y más clara. No, anche a me mi interessava la parte sopra, mi interessava tutto, però in particolare la parte sulla concezione macro del tempo. La mia impressione è che il discorso sulle generazioni dei diritti e quello sui diritti di nuova generazione un po' si sovrappongono, non sono completamente esclusivi l'uno e l'altro, anche penso per esempio a Bobbio, li tiene molto insieme, no, i due. E penso anche che il discorso sulle generazioni sia un discorso, perlomeno in Italia, che sia ancora utile fare, anche se ci sono dei contesti in cui non tiene bene, ci sono effettivamente un po' delle falle, no? Penso per esempio a alcuni paesi, la Germania, il discorso sulle generazioni non tiene perché lì storicamente c'è stato un lungo catalogo con la Costituzione di Weimar e poi con la Costituzione di Bonn il catalogo si è accorciato e apparentemente la storia, diciamo, che avanza in quel contesto lì funziona meno, tanto che loro impostano il problema dei diritti sul profilo delle dimensioni, dei diritti fondamentali più che sulle generazioni. Poi c'è il problema dei soggetti. Mi sono occupata della soggettività femminile. Allora lì il discorso delle generazioni, dei diritti fondamentali, se lo guardiamo dal punto di vista delle donne, anche lì non tiene storicamente, perché storicamente le donne hanno ottenuto diritti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, tutti insieme, iniziando dai diritti sociali paradossalmente, e poi inserendo i diritti della famiglia in questo discorso. Quindi ci sono delle incongruenze, no? Però nonostante questo credo sia importante ancora tenere, diciamo, il discorso sulle generazioni dei diritti sullo sfondo. Questa è l'osservazione. La domanda riguarda sempre il tema della generazione, della genesi, no? Il titolo del seminario. E dalla esposizione la mia impressione è che forse c'è già una risposta, o forse quella che è la genesi è quando o il Tribunale Costituzionale o il legislatore di revisione costituzionale positivizzano il diritto, perlomeno per il giurista costituzionale è così. La domanda è così, cioè quello che accade prima, diciamo, le due narrazioni fondamentali, che una è quella storicista, i diritti nascono in seguito a lotte storiche, no? E poi vengono riconosciute dagli strumenti giuridici, e dall'altra parte i diritti hanno un fondamento giusnaturalistico, addirittura sono poco importanti. E sul tema del clima anche il giusnaturalismo in qualche modo riesce fuori, però la domanda è questa:
e poi la positivizzazione quella che ci interessa di più. Muy bien, pues tiene la palabra el profesor Boeuf en primer lugar. Merci. J'ai un petit souci avec la traduction. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question que vous m'avez posée. Vous me direz si c'est bon ou pas, et puis on continuera pendant le dîner éventuellement. Donc, les droits des minorités sont-ils un privilège? Ne faut-il pas les traiter uniquement dans le cadre du droit commun des droits de l'homme? Pour moi, non. Objectivement, il existe un besoin de protection pour les pays de l'Europe de l'Est dont la chute du mur de Berlin est à l'origine de la création du droit européen. Effectivement, il y avait un tel besoin de protection. La création du droit européen, ici et maintenant, pour régler les problèmes concrets, s'était posée. Ensuite, une extension à l'échelle de toute l'Europe a eu lieu, toujours parce que des problèmes concrets existaient. Donc, il fallait que le droit, puisque son objectif premier, c'est de régler les relations sociales, devait répondre à ce problème-là. À partir de là, bien évidemment, on peut développer la discussion. Est-ce que la discrimination positive, qui est à la base du droit européen des minorités, ne crée pas une discrimination à rebours face à l'autre population? Est-ce qu'elle est utile sur ce plan-là ou pas? Ici, je dirais que ce ne sont pas les droits des minorités qui posent problème, c'est leur utilisation politique qui peut être problématique. Et on le voit. Avant la Deuxième Guerre mondiale, justement, l'utilisation des minorités a conduit, par l'Allemagne nazie, a conduit à l'effort de la guerre. Conséquence, tous les droits des minorités ont été repensés, suspendus après la Deuxième Guerre mondiale, en faveur d'un nouveau paradigme, celui de la protection universelle et individuelle des droits de l'homme. Mais encore au moment de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale avait dit on ne peut pas rester indifférent au sort des minorités. Et il fallait qu'une vingtaine, cinquantaine d'années s'écoulent avant qu'un droit des minorités ne commence à naître à l'échelle universelle en Europe à partir de la chute du mur de Berlin. Et puis, juste si vous me permettez, je vais rebondir sur la présentation d'Angel Rodriguez. J'ai beaucoup aimé cette question, mais à laquelle vous n'avez pas de réponse définitive sur le problème que peut rencontrer le juge constitutionnel face au temps. Est-ce que vous avez une réponse? À mon avis, il n'y a pas de réponse uniforme, évidente, applicable partout, sur la manière de gérer le cas lorsque le juge constitutionnel se trompe. Est-ce qu'on ne doit pas revenir globalement, c'est sans doute ça, là, la solution, à la théorie de check and balances? Mais comment l'appliquer si la majorité politique n'est pas d'accord pour corriger la position du juge constitutionnel, fixer par exemple un délai pour répondre, le délai qui ne peut pas être respecté comme dans le cadre de la Constitución española, etc. Pues casi telegráficamente yo agradezco todas las intervenciones porque me motivan para seguir un poco por este camino, ¿no? Y por dar algunas respuestas muy breves y, como dice Rafael Naranjo, proseguir luego la discusión. Yo creo que hay como dos cuestiones, ¿no? Una es cómo relacionamos todo esto con el proceso político en un sentido amplio, ¿no? Y creo que todas las intervenciones han ido un poco en esa línea, ¿no? Y luego tendríamos una segunda línea que sería la de las dilaciones indebidas o el retraso razonable. Sí lo tenemos aquí, también lo tenemos aquí, claro. Lo que ocurre es que en el caso de la jurisdicción constitucional tenemos dos problemas. Primero, que ellos son los que están en la cúspide, por lo tanto ellos mismos tendrían que declararla. Y segundo, que durante mucho tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho no, esto no es aplicable, no está dentro de las garantías del artículo 6 del convenio, y ahora ya está cambiando de opinión. Tenemos incluso modificaciones legislativas en España que hablan ya de la posibilidad de indemnización por retraso irrazonable dentro de la jurisdicción constitucional. De manera que en principio está ahí la idea, pero con dificultades de aplicación.
Y he respondido primero a eso porque creo que lo que responde todo lo demás es ese concepto de razonabilidad política, vamos a decirlo así. Por ejemplo, no vale no decir nada porque eso no tiene motivación. No vale durante cuánto tiempo, porque a lo mejor durante un tiempo razonable sí vale, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes tomados de la práctica de nuestra jurisdicción constitucional y de declaraciones de algunos de los magistrados constitucionales. Se me viene ahora a la cabeza uno que además está en un documental que todos hemos visto varias veces, cuando dice Rubio Llorente que se llevó las manos a la cabeza cuando en el seno de un debate sobre la sentencia Rumasa, que fue la primera que dividió el Tribunal Constitucional en dos, el presidente dijo: considero que el tema está suficientemente debatido. Y entonces dice, nada menos que Rubio, dice, nos miramos Paco y yo. Paco era nada menos que Francisco Tomás y Valiente, y nos echamos la mano a la cabeza porque con un poquito más de tiempo habríamos conseguido llegar a una solución consensuada. El tribunal se partió en dos y aquello originó la primera crisis política del tribunal. De manera que el tiempo depende hasta dónde. Hay un plazo de tiempo que ya no es razonable. Que hay que integrar el proceso político, sin duda. La idea de ese modelo horizontal me parece muy interesante porque incluso en las propias sentencias que se han citado para el caso español, la del matrimonio entre personas del mismo sexo y la segunda sentencia del aborto, no solamente está el tema temporal, sino está también el proceso político, porque no solamente es que la minoría utiliza el recurso para prolongar el procedimiento político, sino que ha pasado tanto tiempo que ha habido ocasión para que la minoría que puso el recurso fuera mayoría y, sin embargo, no modificara la ley o no retirara el recurso. Para lo cual también hay problemas de carácter procesal que poco a poco el tribunal va encontrando una solución, porque muchas veces el recurso que se plantea luego no se puede retirar porque los firmantes ya no son los mismos, etcétera, etcétera. Claro. Pero claro, ahí también hay una suerte de coordinación horizontal, porque el propio tribunal puede decir, bueno, si tú, que ahora puedes cambiar la ley que te parece inconstitucional, no la cambias, me estás dando a mí, yo puedo tomarme un poco mi tiempo para hacerlo, ¿no? Y claro, la narrativa es la narrativa del proceso político. Yo no veo tanto la narrativa, digamos, justnaturalística, ¿no? Porque también hasta dónde puede llegar el tribunal en la segunda modalidad, en la modalidad de actualización de la Constitución, también tiene mucho que ver con las minorías. No es lo mismo el tribunal que actualiza la Constitución secundum legislatorem que contra el legislatorem. Es decir, primero hay una ley de eutanasia, ahí entra la mayoría, y después el tribunal dice, ok, esto es un derecho fundamental, pero no al revés. Vamos a ver qué ocurre, si es que ocurre, si cambia la mayoría y se deroga la ley de eutanasia y entonces el tribunal diga, no, esto es un derecho fundamental que el legislador no puede ignorar. Es decir, la capacidad de actualización de la Constitución está dentro de ese discurso político también de relación horizontal entre los diversos poderes, ¿no? Me parece que es evidente que cuando la actualización se hace secundando una decisión del legislador, ahí hay una coordinación mayor. Lo cual no quiere decir que el tribunal tenga que abdicar de su faceta de control antimayoritario, ¿no? Pero desde luego la situación política no es la misma, ¿no? Bueno, esto da para mucha conversación, pero el tiempo, siempre el tiempo, no nos da para más, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, pues sí.